en Mateo 5, cuando comienza el sermón del monte y las bienaventuranzas, en la segunda dice: bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Vale decir, si usted te das cuenta de ahí, no es que no vayamos a llorar, no es que ahora en el reino de Dios no vayamos a tener dificultades. Les conté lo que estamos viendo con nuestra hija. No es que en el reino de Dios no vamos a tener tentaciones. No es que en el reino de Dios no vayamos ahora, estando en este mundo caído, a llorar. Hay una promesa y una esperanza, que en medio de todo eso, el Señor ha de consolarnos, ha de levantarnos, ha de sostenernos y ha de darnos victoria. ¿Amén o no? Amén. ¡Wow! Disfrutamos de Él, ¿o no? Amén. Pero iglesia, para vivir y manifestar el reino de Dios, tanto Jesús y luego los apóstoles le decían a la iglesia: no solo se queden en la salvación, no solo se queden que ahora han sido rescatados del reino de tinieblas, experiencia que debemos tener, vivirla, y que ahora son salvos, hijos de Dios. Vivimos, lo repito, yo creo domingo por medio, ¿no? Que vivimos el reino de Dios, que somos salvos. Y para algunos que ya conocen esto, yo hago este salto acá porque aquí en medio hay una línea. Entonces, una línea imaginaria ahí, donde antes vivíamos y éramos esclavos de Satanás, del mundo, y había muerte en nosotros. Pero el Señor abrió el camino para que tuviéramos acceso al reino de Dios, reconciliarnos con el Padre, hacernos hijos de Él. Amén, ¿o no? Y vivir como Él, y vivir en Él, y experimentar su gloria aquí en su reino. Su reino no está en un título de alguna iglesia, de alguna denominación, no está en un lugar físico, sino el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. Por eso decimos: donde yo estoy, el reino de Dios está. Dos o tres congregados en mi nombre, wow, el reino de Dios se manifiesta. Sí, amén, ¿o no? Pero no solo podemos quedarnos que ahora soy hijo de Dios y soy salvo. La iglesia debe avanzar y debemos seguir llevando el reino de Dios para que otros sean salvos, para vencer, para hacer la vida y vivir la comunidad como Cristo la ve y la diseñó. Entonces, por eso el llamado es a mirarnos a la Escritura, como dijo el apóstol Pablo, como a mirarnos como a un espejo y vernos, ¿no? ¿Cómo estamos? Somos los mismos que cuando conocimos al Señor hace 40 años atrás. Tal vez algunos están recién conociendo al Señor. ¿Y a qué le invitamos? A vivir la experiencia sobrenatural de la vida del Señor, del reino, y el crecimiento y la madurez espiritual. La Biblia dice que debemos caminar para ser como Jesús. Podemos caminar para ser como Él. No se va a terminar esto en la tierra, sino cuando Él venga por segunda vez, le veremos cara a cara y entonces seremos como Él, dice. Pero mientras Él viene, tenemos que caminar para que Cristo sea formado en nosotros. Y Cristo formado en nosotros va a romper con todas las obras de maldad, de oscuridad que trae las tinieblas. Amén, ¿o no? Y nos va a llevar a este crecimiento, a esta madurez, para ser como Él y hacer las obras de Él. Vamos a comenzar a movernos en compasión para predicar el Evangelio a otros, para orar por otros, para enseñar a otros, para vivir. La vida comienza a ser transformada, porque Cristo en mí comienza a moldear mi vida, mi carácter, para ser como Él. Mis relaciones ahora familiares, matrimoniales, comienzan a cambiar, porque Cristo está en mí y yo en Él. Amén, ¿o no? Las familiares, las laborales, todo comienza a ser distinto, porque ya no opera, ya no vivo como el viejo hombre, el Misael que era antes. Ahora con el nuevo Misael, wow, que Dios ha liberado, que viéndolo a Él, poco a poco me he ido transformando como Él. Estoy mirando a mi hija a ver si dice amén. ¿Ya? Entonces, para ser como Él. Porque si la familia no, mejor me bajo y vámonos para la casa, ¿no?
Amén. Sí, díjame. Se demoró, pero díjame. Fue la Saji. Así, crecimiento espiritual, desafío de todo lo que Dios ha dicho para la iglesia, lo que vamos a vivir, lo que vamos a experimentar, lo creo, ¿no? El año pasado, octubre, tuvimos esta palabra, brotes, que Dios va a traer bendición, lo que con lágrimas has sembrado, con regocijo vas a cosechar. Lo que has dado para el Señor, lo que te has negado, Dios lo va a traer en recompensa, lo va a bendecir. También esto de cosechas, donde creo que en 2025 en adelante muchos más van a conocer de Jesús. La ciudad de Los Ángeles va a ser impactada por el mover del reino de Dios. Amén, ¿o no? Estamos orando por lo que van a entrar al colegio. Yo imaginaba cómo el reino de Dios va a entrar en medio. ¡Wow! Aleluya, amén, ¿o no? Y la gloria de Dios se va a manifestar. Por eso los bendecimos. Ha sido increíble, lamentablemente, el aumento del intento de suicidio en preadolescentes y adolescentes. Estadísticas que están allí a la mano de revisar. Lo que atienden los hospitales, yo me imagino que deben observar esto. Y el reino de Dios va a venir a través de ustedes para sanar y liberar a muchos. Amén, ¿o no? Los profesores y todo, el reino de Dios moviéndose. Así que rápidamente, crecimiento espiritual. Yo quiero animar a la iglesia que nos desafiemos a crecer, a madurar en el espíritu. Miren, 1 Corintios capítulo 13, verso 9 al 12, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia, le dice: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Y aquí debemos observarnos, y esto es lo que dice el apóstol Pablo, y esto todos debiéramos entenderlo y experimentarlo. En lo natural lo experimentamos, yo creo que nadie queda así, pero lo espiritual también debemos vivir esto. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. ¿Cuánto se refleja el apóstol Pablo en esto? En lo natural. ¿Saben qué? Aún en lo natural, entiendo que también es manipulación espiritual. Hay gente que ya adulta vive y siente y quiere seguir viviendo como niño. A Michael Jackson le pasó eso, tenía este problema, ¿no? Él quería ser siempre niño. Y vemos todo el trastorno que él experimentaba, a causa de rechazo, abuso que experimentó también cuando niño. Si alguien está viviendo eso debe ser roto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero lo espiritual es lo mismo. Pablo está hablando en lo natural, pero también en la vida del espíritu. Cuando recién conocí al Señor, yo hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que soy viejo, dice en otra versión, ya no sigo siendo como niño. ¿No? Debo asumir y debo crecer en la vida y ser responsable de eso. Ahora, dice, vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Entonces, no debemos seguir siendo niños en el espíritu. Hay muchas cosas que no avanzamos, que no logramos, que no vienen del reino de Dios, que no se manifiestan estando para nosotros, porque aunque llevamos muchos años congregándonos, muchas veces seguimos siendo como niños en el espíritu. No conocemos la palabra, no sabemos interpretar la escritura, cometemos errores por eso mismo, no tenemos autoridad, no tenemos formas y herramientas para vencer, para abrirnos camino en la vida en el espíritu, porque hemos quedado como niños. Y Dios no quiere que nos quedemos como niños. Alguien saludable, naturalmente madura y crece. Lo mismo en la vida en el espíritu. Iglesia, tenemos que ser una iglesia madura, que vivamos esto en el Señor, en nuestras vidas y como comunidad de la misma manera. Y de esa forma vamos a ver la transformación y el desarrollo y el desatar del reino de Dios en medio de nosotros.
¿Cuántos tienen expectativas de eso? Pero hace una iglesia que crece, una iglesia que madura, que deja las cosas de niño. Aunque Jesús dijo que teníamos que ser como niños, pero en otros aspectos. Pero ya no podemos seguir siendo como niños. Tenemos que asumir y ser responsables. ¿Y sabes qué? Cuando éramos niños, ¿cuántos se acuerdan cuando eran niños y después, Señor, quisiera volver a ser niño cuando empezaste a asumir responsabilidades? Pero te diste cuenta que a la medida que fuiste creciendo y madurando nos dimos cuenta que era un beneficio y que era importante crecer y asumirlas y enfrentar las cosas con madurez. De la misma manera en la vida del Espíritu. Amén. Amén. El mismo apóstol Pablo, otra carta a otra iglesia, a la iglesia en Filipenses capítulo 3, versos 10 al 14, dice: quiero conocer a Cristo. Mire, esto es lo que él quería. Quiero conocer a Cristo. ¿Cuántos tienen este deseo? Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Dice: quiero sufrir con Él y participar de su muerte. O sea, ser capaz de negarme a mí mismo por amor a otros. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pero aquí en el verso 12 lo subrayé. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. No, el apóstol Pablo, con todo lo que le reconocemos, él dice: aún no he logrado la perfección. Hablo desde esto, pero no es que lo haya alcanzado todo. Por lo tanto, el llamado aquí es para todos nosotros. Lo he dicho en innumerables ocasiones, no estoy en esta plataforma hablando como que ya lo he alcanzado todo. De hecho, sigo cometiendo errores, los cuales me arrepiento, los cuales pido perdón, los cuales pongo delante del Señor para que Cristo sea formado en mí, para cambiar eso en mí, para vivir en plenitud la vida del reino. Pero el llamado entonces para todos nosotros, no es solo para que está a tu lado y tú le estás diciendo: escucha lo que Dios te está hablando. Todos, el llamado es a crecer. El apóstol Pablo, voy a insistir, con todo lo que le reconocemos, con todo el don de Dios en él, con todo el fruto del Espíritu que da testimonio a la iglesia de él, aún el apóstol dice: yo debo seguir perfeccionándome en él. Así que si el apóstol Pablo se ve a sí mismo de esta manera y se empuja a crecer, cuanto más nosotros también. Amén. Pero sigo adelante, dice. No me quedo también: que soy imperfecto, que no pude, que caí. No, sigo adelante, me pongo de pie, me levanto, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, dice, pero me concentro únicamente en esto. Mi vida está concentrada en esto. Concentración habla de buscar el centro en algo. Y es en ese centro me enfoco y sigo. La guerra espiritual hoy está en llamar nuestra atención a través de distracciones, redes sociales, en qué toma mi atención y me concentro. Y luego me hago como en lo que he puesto mi mirada. Pero si yo pongo mi mirada en Jesús, en experimentarlo, enamorarme de Él, vivir como Él, va a ser el centro de mi vida. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: me concentro en esto, en ser como Él y en crecer para vivir como Él. ¿Es el testimonio de nuestra vida? En el día a día. Hoy estamos en esta reunión. Cristo le hemos adorado, le hemos exaltado. Está siendo el foco de todo en esta mañana. Pero cuando salimos, cuando ya vivimos puertas adentro, como dijimos ayer, cuando ya vivimos enfrentando lo natural, dejamos de ser espirituales y dejamos de mirar a Jesús y ser como Él. Así que la invitación, iglesia, es a crecimiento, a madurez, a que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Amén.
Amén. El apóstol Pablo se desafía. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Podríamos hablar mucho de esto, solo quiero dejarlo ahí hoy día. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Me visto del pasado, voto lo del pasado, me arrepiento, perdono, quito y avanzo. Miro hacia adelante. Por lo tanto, la clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Romanos 12:2, rápidamente, el apóstol escribe una carta a la iglesia que está en Roma ahora. También le invita a lo mismo y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es un mensaje a la iglesia, un mensaje a nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Nos dice el Señor en esta mañana: no imiten, Misael, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deja que Dios te transforme en personas nuevas a cambiar la manera de pensar, a cambiar tu manera de pensar. Me estoy hablando a mí mismo, pero también a la iglesia. Dejen que el Señor les transforme en nuevas personas, cambiando la manera de pensar. Nuestra mente debe tener un cambio, pero va a cambiar en la medida y a lo que nos enfocamos. Para salir de una mentalidad de temor, para salir de una mentalidad de mediocridad, para salir de una mentalidad manipulada por este mundo, debemos ser transformados, porque hemos sido cambiados. Esta es la metanoia que se habla, ¿no? En este giro en 180 grados, donde no solo me arrepiento desde un sentimiento de la embarré, sino que en ese arrepentimiento y en ese sentimiento, el reconocimiento que esto está mal, cambio, hago el giro y ya no vivo de esa manera y me enfoco en Jesús. Aleluya, menos, ¿no? No sé si el silencio otorga o... Más bien deje que los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, con una nueva manera de pensar, va a transformar nuestra conducta. ¿Sí o no? Entonces, a veces queremos ser cristianos desde una conducta sin transformar nuestra mente. Cristo debe transformar. Cuando nos enfocamos en Él, somos transformados a su imagen. Y una mente transformada, siendo como la de Él, va a renovar y transformar nuestra conducta. Va a producir un fruto del Espíritu. Y mis acciones van a ser conforme a eso. Si antes era gruñón, transformado en Cristo, cambia en forma de pensar, ahora comienza a ser una persona amable, afable. Amén, ¿o no? Por eso dice el apóstol Pablo: si el que antes mentía ya no miente más. Pero no solo de una conducta, sino de un cambio en su vida. Amén, ¿o no? Esto nos va a hacer crecer y madurar, y tener una vida de iglesia, de adoración, y llevar el reino de Dios, y ser luz en nuestras casas, donde vivimos, donde trabajamos, los que son empleados, los que son jefes. La vida del Señor manifestándose, desarrollándose de una manera gloriosa. Entonces, de esta manera, cambiando esto, Cristo transformando mi vida, entonces aprenderán, entonces recién aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces aprenderemos a ver, a experimentar la buena voluntad de Dios. Tal vez esto lo has escuchado innumerables veces y dirás: esto es nuevo, esto es básico. Pero aún así creo que Dios nos empuja a todos. Podemos sentir, aún el apóstol Pablo decía: yo debo obligarme a mirar a Cristo, dejar el pasado
y seguir adelante, corriendo esta carrera. Por eso el llamado es de todo. Queremos la bendición de Dios. Oramos por su reino en medio de nosotros. Pero hay cosas que Dios ha frenado para la iglesia, no porque no nos ame, no es porque sus promesas no quiera desatarlas. Es porque si somos niños, no vamos a ser buenos administradores, mayordomos de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, crezcan, maduren. Como padres no le podemos pasar un auto a un hijo si sabemos que es irresponsable. Su conducta no es madura. Y lo más probable es que no haga buen uso del vehículo, se dañe a sí mismo o dañe a los demás. ¿Sí o no? Es lógico. De la misma manera Dios nos cuida. Y no es que sus promesas no estén para nosotros, están para la iglesia. La iglesia debe crecer, debemos madurar. Debemos dejar las conductas que nos están llevando a ser manipulados por las tinieblas. Liberarnos de ellas, traernos a la luz y que el reino de Dios opere en nosotros. Aleluya. ¿Amén o no? Amén. Así que no imiten las conductas, no imitemos las conductas. No imitemos las conductas que parecen populares, que parecen que dicen algo de nosotros. Esas conductas que nos hacen ser parte, si la imito entonces pertenezco a ese grupo. Fortalece tu identidad en Cristo. ¿Quién eres? ¿A quién le perteneces? ¿Dónde estás? Por eso, padres y todos, fortalezcamos que el venir a la iglesia no solo porque tenemos que rendir un culto al Señor y pasamos un checklist de nuestra vida religiosa. Somos parte de una comunidad, familia, hijos de Dios. Nuestra herencia, nuestra identidad está en Él. Y muchos no lamentablemente, transan conductas por una carencia, por una herida en su necesidad de pertenecer a algo. Entonces hago lo que mis amigos, lo que el grupo está haciendo, aunque no honre al Señor. Y no es porque no seas hijo de un buen cristiano. A veces hay heridas a las cuales hay que sanar. Cuando somos fortalecidos, reflejados en Él, aleluya, entonces ya no transo, porque hay sentido de pertenencia y de identidad clara, sana, de quién soy, a dónde estoy, a dónde pertenezco y a dónde voy. Amén. Amén. Pues un aplauso que sea para Jesús siempre. Amén. Así que rápidamente, por último, Pedro, esto fue Pablo, y Pedro, otro apóstol, también de la misma manera. Él también se muestra y le escribe a la iglesia. Pedro, quien caminó con Jesús, que aprendió de sus enseñanzas, de Él, que lo miró, que lo observó. Pedro también le escribe a la iglesia y da este consejo. La segunda carta de Pedro, que para algunos en teología se cree que es la primera. Pero segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8, dice: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. O sea, Pedro da por hecho que tenemos que crecer y madurar. Pedro debiera escribirnos la carta y dice que Dios le dé, acá a nosotros le diría que Dios le dé gracia y paz en la medida como van creciendo en el conocimiento de Él. ¿Cuántos se identifican con esa asignación? Y si alguien no está teniendo y le ha costado en su vida experimentar el crecimiento, wow, no te juzgues, no te condenes. Pero puede ser una mañana de cambio y de experimentar lo que Dios hace con quienes en Él confían. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Lo tenemos, Él nos ha dado por su poder todo lo que necesitamos para llegar a una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. No me quiero centrar en cada texto porque tendríamos para mucho más, pero solo decirle que aquí lean esta carta. Pedro ya dice, ya lo tienen, ya lo tenemos. Podemos llegar a caminar en rectitud porque Dios ya nos ha dado, recibiendo el conocimiento del Señor.
Dice que nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, dice, esfuércense al máximo. ¿Qué dice? Esfuércense al máximo. Esfuércense al máximo por responder a la promesa de Dios, complementando su fe en una abundante provisión de excelencia moral. ¿Complementando qué cosa? Mire, cuente conmigo. Su fe, o sea, da por hecho que tenemos fe. Complementenla con excelencia moral. La excelencia moral, complementenla con conocimiento. El conocimiento con dominio propio o control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, o sea, complementar una vida de esta manera, cuanto más crezcamos de esta manera, ¿no? Más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos van caminando por la vida en el Espíritu, complementando estas cosas? Dada a las circunstancias de hoy día, pongo como por ejemplo, estudiando, ¿verdad? Y uno mira a los niños, después tienen que pasar a la educación básica, la enseñanza media, la superior, y los que están estudiando la enseñanza superior, ya proyectando, revisando algún posgrado, algún magíster en algo, ¿no? Para complementar su vida, para hacerlos competentes. ¿Cuánto más en la vida del Espíritu? No puedo solo quedarme con esto, iglesia. Es hermoso lo que vivimos y crezcamos en la adoración, pero debo complementar en mi vida un crecimiento espiritual para desarrollarme y vivir el reino de Dios, desatándolo aquí en la tierra. Amén, ¿o no? Así que crezcamos, iglesia. Por último, el crecimiento y la madurez espiritual son procesos de aprendizaje que implican vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero leer crecimiento espiritual, 5 columnas. Una, el crecimiento espiritual es la columna vertebral de una vida espiritual. El crecimiento espiritual es la columna vertebral de una vida espiritual. Cuando estoy entendiendo que debo crecer, debo alimentarme saludablemente para crecer, es lo que me va a mantener siempre de pie y poniendo la mirada en Jesús. El crecimiento espiritual se basa en la obediencia a Dios. Obedezco a Él. Ahí está la clave. Al principio a veces ni siquiera se revela y no lo entiendo mucho, pero solo el sentido de voy a obedecer al Señor, lo que dice su palabra. No justificamos en sentimientos, acciones, sino que dice Jesús en ella. Cuando estoy en obediencia va a permitir un crecimiento saludable. Amén. Crecimiento espiritual implica aprender a escuchar al Espíritu de Dios. Escucharle, no solo conocimiento, escucharle. Por eso la invitación a los cursos que vamos a tener este año en la Escuela de Formación. Se logra a través de la perseverancia en seguir el plan de Dios. ¿Y el plan de Dios lo conocemos? La palabra, la Escritura. Y el crecimiento espiritual se basa en la fe y en el discipulado. Madurez espiritual es la combinación de carácter y conducta. ¿Amén o no? Alguien maduro es la combinación entre el carácter y la conducta. Demuestro que mi carácter es como el del Señor. Iglesia, nos vamos a enfrentar todos los días a diversas circunstancias. Ya lo vive, sabemos cómo es el mundo, sabemos las dinámicas de este mundo. Pero cuando estamos en Cristo y somos como Él, las cosas comienzan a ser transformadas. ¿Sí o no? Mi vida, mi carácter, cómo enfrento la vida, cómo enfrento la dificultad,
¿Cómo enfrento el naufragio de la vida? Por una noticia inesperada, de un quiebre, de una enfermedad, de cualquier cosa, ¿no? Cuando estoy en Cristo y en Él, soy como Él, lo enfrento como Él. Mi conducta refleja también mi madurez, como enfrento las circunstancias. Demos gracias a Dios por la vida y la bendición que tenemos de estar congregados aquí libremente. Hay mucha iglesia en el mundo que no puede hacer esto. Aprovechemos, tenemos todo, iglesia. Organiza tu tiempo, aparta momentos. No digo que no veas ya una serie, pero si haces la maratónica, habla Señor, ¿no? Ordena. Amén. Busquemos espacios en la mañana, en la noche. No pase un día, no te quedes con el pan de vida. Siempre lo decimos, es como un canapé. ¿Quién vive por solo comiéndose un canapé al día? Un churrasco. Wow, la hora. Una buena ensalada, ¿no? Saludable, comamos. De la misma manera, escudriñemos. Pedro aquí le está hablando. ¿Sabe lo que está hablando Pedro antes de esto? En la primera carta, Pedro está hablando de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Le está diciendo a la iglesia cómo van a descubrir las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Conociéndolo a Él, conociendo la palabra. Muchos se levantarán en mi nombre, diciendo yo soy el Señor. Muchos, como apóstoles. ¿Cómo? Y Pedro está diciendo eso. Por eso crezcan, maduren. Dejen hacer las cosas de niño. Pongan atención a la vida. Lo he contado siempre, lo decimos, ¿no? Cuando éramos niños, veíamos a nuestros padres trabajar y todo, y que nos despertaban. Pero ya cuando fuimos grandes comenzamos primero a asumir algunas cosas. Despertar nosotros para ir a enfrentar la vida. Y después nos fuimos dando cuenta el trabajo y el esfuerzo que hacían para el sustento del hogar. Y después nos tocó a nosotros no solo darnos cuenta, sino asumirlo nosotros y bendecir a otros. De la misma manera en la vida espiritual nos hemos perdido tanto porque somos como niños y enfrentamos las cosas de acuerdo. Es que yo creo, esta ha sido mi experiencia, y a veces estamos muy lejos de vivirla en la autoridad de la palabra. Así que la invitación del Señor es a eso. La madurez espiritual se logra a través del estudio y la aplicación de la Escritura. Implica aprender y caminar en obediencia a Dios. Implica tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios. Es esencial para entender y cumplir el propósito de la vida. Implica ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor, Jesús y su reino. Si leen 2 de Pedro 1, como leí adelante, en la versión Reina Valera, la versión Reina Valera habla de esta manera: para dejar de ser ociosos y van a dar fruto, dice. Wow, nos trata duro. Pero es por nuestro bien. ¿A cuántos siendo hijos nos gustaba que nuestros padres los corrigieran? ¿Ah? Hay un amén. Que nuestros padres nos esforzaran, nos sacaran de la cama, que nuestros papás nos dijeran: tienes que estudiar, tienes que comer. Y yo quería jugar, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Y después queríamos, después de jugar todo el día fútbol o la pelota, queríamos acostarnos a sí mismos, ¿no? Habla Señor, ¿no? Y los padres dicen: no, a la ducha primero. Los jóvenes, a la ducha primero. Estos papás. Lo que Dios nos está diciendo ahora solo es, iglesia, Dios quiere hacernos parte de lo que tiene para la iglesia.
Lo que enfocados en Él, crecemos y maduramos, vamos a vivirlo. Yo quiero vivirlo. ¿Quieres cambiar la historia en tu entorno, en tu vida? Tiene el poder, ya lo hemos leído, lo tenemos todo para que Cristo en nosotros haga este cambio. Señor, cambia mi matrimonio, pero sigo siendo un hombre que ofende, que daña, que abusa. ¿Cómo? Cristo en mí me transforma y voy a amar a mi esposa, voy a honrarla, y eso va a ser transformar. Amén. Amén, ¿o no? Venga a tu reino, Señor. Es que no puedo. Es que no puedo. Y podíamos entrar en muchas cosas ahí. El Espíritu Santo solo trae revelación de lo que tenemos que ser y ponerlo delante de ti. Antes hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy viejo, dice Pablo, ahora que soy adulto, ya no puedo vivir así. Ya no podemos vivir así. Es que no puedo, no es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios que opera en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y aquí me encanta Juan 14. ¿Cuánto han leído Juan 14? Normalmente cito Juan 14 y de ahí hasta el 17, cuando Jesús en la última cena le habla a sus discípulos y le dice: wow, yo me voy a ir, si no lloren más, no los voy a dejar huérfanos, no los dejaré solo. Ellos tal vez, ¿cómo vamos a enfrentar esto? El Espíritu Santo en ustedes. Le dejaré, el Padre enviará al otro consolador, el otro abogado defensor, que estará con ustedes y en ustedes. Él les recordará todas las cosas, Él enseñará todas las cosas, le recordará mis palabras. El Espíritu Santo, pues necesitamos la presencia llena de Él. Y para ser llenos de Él tenemos que vaciarnos de este mundo. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿De qué llenaste tu mente, tus pensamientos? ¿En qué estuviste concentrado? ¿En qué estuviste observando? Y ahí pusiste tu atención esta semana. ¿Cuánto tiempo le dimos a que Jesús hablara a tu vida y a mi vida y a mi corazón? Vamos a ver gloria de Dios. Una iglesia madura, una iglesia que vive el reino, una iglesia que desata el poder de Dios. Amén.